Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros, estamos seguros que han disfrutado de esa musiquita. Alex se quedó por ahí, yo creo que va a estar dándole pues ese abrazo a su queridísimo hermano Edgar Labrador, que estará con nosotros en un momentito. Pero ya aquí en el estudio, pues el jurista Valentín Medrano, y también me acompaña el catedrático Rómulo Otazo. Uno de los temas que queríamos tratar, y vamos a entrar de lleno, solamente tenemos 2 bloques, es el tema de la legitimidad de lo que está pasando en cuanto a el señor Guaidó, es que se pronuncia, ¿no? Guaidó, porque teníamos sí. allá arriba una disyuntiva de si era Guaidó o Guaidó, con una venezolana, por cierto. Pero ¿es legítimo lo que está pasando? Bueno, mira, todo esto lo precede una especie de rompimiento del Estado de Derecho. El chavismo, por decirlo así, pues todo lo que es el régimen que la gente tuvo una gran esperanza de cambio y por eso logró tener grandes masas a su favor. Cuando comenzaron entonces porque para mí Chávez fue un ideario que pensó que hacer como Bolívar y favorecer a capturó naciones quizás el imaginario popular, pero, ¿no? claro, de eso ocasionó un sacrificio de los venezolanos, porque entonces el erario público casi todo fue distribuido en obras y en varios países suramericanos y centroamericanos. Y conformó una serie de organismos multilaterales para ayudar a los países, pero no se dio cuenta que mermaba la posibilidad de los venezolanos de una calidad de vida superior, como ellos decían, del hombre nuevo. ¿Qué pasa? Que ellos se confiaron, una vez que muere Chávez, hay una especie de inercia del dominio público y se confiaron en las elecciones libres, confiables, válidas de la Asamblea Nacional. Ellos se confiaron, ellos creyeron que eso lo ganaban. El pueblo venezolano, que ya estaba sufriendo la merma de las posibilidades de subsistencia, pagó, le costó caro esa elección y el pueblo votó mayoritariamente por la oposición. O sea, el pueblo que apoyaba a Chávez, más la oposición que existía permanentemente en los partidos de oposición, se sumó y votó y lograron 2/3 de la Asamblea Nacional. Eso legítimamente el soberano eligió esas 2/3 partes. La Asamblea Nacional se constituyó, se instala la Asamblea Nacional, inclusive al lado del presidente de la República, el señor Maduro. Eso estaba muy bien. Pero la Constitución venezolana no prevé ese lapso entre la elección de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de la Asamblea Nacional, la instalación de la Cámara de Diputados. En ese lapso, viéndose derrotado, el chavismo ya empieza con un rompimiento, como han hecho muchas dictaduras en el mundo, que rompen el orden constitucional. Uno de los ejemplos más importantes o más ejemplarizantes es el de Gaddafi, que inclusive llega a ser una constitución donde él mismo se pone como el todopoderoso, con su nombre y apellido, llama el Libro Verde. Y entonces ellos proceden a elegir un tribunal de justicia superior en ese lapso. Más que elegido, colocado. Lo hacen, sí, lo hacen designando inclusive a sus propios diputados que estaban allí electos por el gobierno, del partido de gobierno, partido único, por cierto. Entonces, allí ya hay rompimiento del Estado de Derecho. De allí comienza todo. Ese tribunal es declarado inválido por la propia Asamblea Nacional elegida libremente por el pueblo soberano. Y de allí empiezan a dar orden, entonces invalidan acciones el tribunal entonces toma la potestad también legislativa de paso. O sea, lo que le correspondía a la Asamblea Nacional, ellos empiezan a ejercerlo así, empiezan a sancionar decretos y leyes y cosas. Luego viene entonces, cuando la Asamblea Nacional, también la oposición, empieza a tener reconocimiento, aquella Asamblea Nacional, la misma de ahora, pero en aquella fue empezar a tener reconocimiento de organismos mundiales, ellos entonces, la otra estrategia que utilizan dentro del propio rompimiento del Estado de Derecho es crear una Asamblea Nacional Constituyente, que no sigue los pasos constitucionales, o sea, habría que hacer un referéndum
al pueblo para que el pueblo pidiera mayoritariamente que se reformara la Constitución. Eso le iba a preguntar, ¿eso está en contra de la Constitución de por Claro, sí? entonces vienen siendo pasos de que no tienen legalidad porque nacen de ese mismo proceso del rompimiento del Estado de Derecho en esos días de la elección de la Asamblea Nacional a la toma de posesión de la ¿Cuántos días para la toma de posesión? Eso fueron alrededor de un mes. Pero no está establecido en la Constitución, entonces aquí No, sí nosotros y tenemos. es bueno que muchos países... Es bueno que se aclare eso, como que tú lo aplatanes. Exacto, Sí. es Para bueno que que se muchos entienda la países... diferencia y no se Sí. crea que, por ejemplo, aquí tenemos una situación similar ni nada de eso. No, Y para es- nada. Y es bueno que muchos países tomen en cuenta ese hecho. La historia muchas veces contribuye, los sucesos de otros países, para que las constituciones, los estados se empiecen a reformar. Nosotros no Aprender tenemos del ese tropezón problema. ajeno. Nosotros tenemos tomas de posesión 16 de agosto. Las elecciones son previas, por ejemplo, en mayo, ahora serán en mayo, creo que el último domingo de mayo, y en febrero. Las de febrero son las elecciones municipales y congresuales. Perdón, las elecciones municipales y las presidenciales en mayo, pero todos toman posesión el día 16 de agosto. No hay Pero un fíjate, presidente interino, Sí, ¿no? lo que Es pasa es que aquí este es un país, República Dominicana, netamente democrático, tiene una conciencia democrática, como Venezuela la tuvo durante muchos años. Y nosotros nunca nos imaginamos que pudiera venir una doctrina, ¿verdad?, socialista, socialismo del siglo XXI, que a mí una vez un diputado del PSUV, del partido de gobierno, me decía a mí que el socialismo está por encima de las leyes y de la Constitución. El socialismo es como entonces es totalitarismo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, muchos países tienen que tener cuidado con en ese lapso. Bueno, pero siguiendo con la secuencia, ¿verdad? Entonces tomando... ¿Por qué llega Guaidó? Porque tenemos que finalizar. Y son eventos, son estadios que se van presentando, que cada uno tiene un análisis jurídico distinto. ¿Verdad? Uno lo refiere a la Constitución y otro lo refiere a lo que tú estás diciendo, el totalitarismo, el tener todos los poderes en una sola, en un No, y solo aprovechar grupo quizás político. un lapso de Sí. tiempo en donde se manufacturan leyes que no estaban en la Constitución y se implementan pues cosas que no se estaban esperando. Es lo que estoy entendiendo. Claro, y también hay que tomar en cuenta que en esto incide la geopolítica. O sea, ahí se Vamos a forma entrar la ahí. mesa de estrategia para los eventos que se van planificando, ¿verdad? Del lado de los que han roto el Estado de Derecho, es una mesa multinacional. Así porque es, y está cada Cuba, uno defendiendo pues en está ese Cuba, sentido que sus está intereses. Nos Rusia, tenemos que ir Turquía. a una ahora pausita. Cuba desde el principio. Sí. No, nos vamos a Cuba una desde el pausa. principio, sí. Pero ese es el tema que definitivamente debemos tomar. ¿Y por qué todas las naciones de este hemisferio, o casi todas en su totalidad, pues han declarado de que no apoyan pues al gobierno de Nicolás Maduro? Eso tiene pues un gran peso. Y también me gustaría que usted, para que lo vaya pensando, nos hable un poquito de qué pinta China en este asunto. Importante eso. Él también tiene un anuncio importantísimo para todos los venezolanos del mundo. No se lo pueden perder. Volvemos a continuación, luego de la doctora Jana Capel, que tiene un pequeño consejo odontológico que darles. Pausita y regresamos con este interesante panel. Bienvenido a su segmento odontológico. Con ustedes, la doctora Capel. Seguimos con los alimentos que debemos consumir o que nosotros recomendamos que ustedes consuman para ayudar a esa producción interna, a producir nuestro ácido hialurónico ya perdido. Podemos consumir la batata, las papas, la carne de corderos, el coliflor, la gelatina que contiene mucho colágeno y ácido hialurónico, los espárragos. Estas no son cosas tan costosas que usted puede introducir en su dieta diaria. Otra pregunta que ustedes hacen: doctora, si yo me inyecto el ácido hialurónico, ¿eso me va a durar toda la vida o cada qué tiempo yo me lo puedo inyectar? Eso depende de algunos factores. Lo primero es tu alimentación, porque lo de adentro se refleja hacia afuera. Segundo, tu estilo de vida. Si tú eres una persona que tú estás todo el tiempo expuesta al sol, sin cuidarte, sin hidratártela, sin filtro solar,
lógicamente el tiempo de vida de esta sustancia en tu epidermis no va a ser de larga duración. El tiempo de vida del ácido hialurónico es entre 6, 8, 9 meses. No es que no vas a volver a inyectártelo. Cuando toque el tiempo de inyectarlo, ustedes esperan, van donde la persona especialista, siempre con un especialista. No se pongan en manos de personas que no estén entrenadas ni capacitadas para hacer este tipo de infiltración. Eso depende mucho de la piel. Yo me lo puedo poner y puedo durar 9 meses, 1 año. Las arrugas comienzan a verse, pero muy bien finitas, se va reduciendo con el tiempo que tú lo vayas usando. No es que van a desaparecer, jamás, porque la edad la tenemos. Simplemente ellas van a ir reduciéndose y va a llegar un momento en que vas a durar hasta 1 año y no te vas a inyectar. Y sobre todo, paciente, después que tú te inyectes, usted debe de usar productos que contengan ácido hialurónico para uso tópico, esos geles que se usan en la mañana y en la noche. También hay filtros solar que son del color de nuestra piel, que contienen ácido hialurónico, que contienen vitamina C, silanol, que te protegen bien tu piel. Otra pregunta que ustedes siempre hacen, que se confunden: doctora, ¿el Botox y el ácido hialurónico es lo mismo? Pues no. En la próxima entrega te vamos a estar hablando de las diferentes sustancias que vamos a ir utilizando, en lo que es la estética orofacial. Al momento de usted querer inyectarse la llamada sustancia de la juventud, lo primero que usted debe es corregirse su condición bucal, si está en mal estado, si necesita implantes, si necesita ortodoncia. ¿Por qué si necesita ortodoncia? Porque hay pacientes que tienen una maloclusión en la cual tienen los dientes muy hacia adelante, muy protruso, el labio se levanta y se forman o se deforma alguna parte del labio. Vamos a corregirte tu ortodoncia si ese es tu caso y luego ver cuáles áreas de los surcos nasogenianos, por ejemplo, te podemos infiltrar. También hay pacientes que, vuelvo y repito, han perdido sus piezas anteriores a muy temprana edad. Pacientes que han perdido primero y segundo molar de niño porque no se lo cuidaron sus padres o no tuvieron buena higiene y perdieron esas piezas. ¿Qué pasa? Aquí salen unas arrugas. Esas arrugas aquí a nivel de la mandíbula, ya cuando tú tienes 25, 26 años, al sonreírse se te marca. Entonces, reponte tu pieza dental. Vamos a reponerla y luego vamos a ver qué tanto abultó tu carita y luego vamos a infiltrarte si es necesario. Y sobre todo cuidarse, sobre todo ir donde el profesional correspondiente, un profesional que esté capacitado para hacerle un buen trabajo y que usted pueda referir a ese doctor. Queremos invitarte a que pase por nuestro centro Smile for Life. Estamos ubicados en Piantini, en la calle del Seminario número 60. Nos puede contactar en los teléfonos que aparecen aquí en la barra de su televisor. Nosotros tenemos todas las especialidades y estamos ofreciendo los servicios de la estética orofacial con el personal capacitado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega con Adelina, pero no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Ya regresamos con Adelina.